Hay cosas que la medicina no puede explicar. Hay momentos en que los documentos dicen una cosa y la vida dice otra. Esta es la historia de una mujer que recibió una condena, que lloraba en la oscuridad cuando pensaba que nadie la miraba, que llegó al límite y descubrió que el límite no era el final. Lo que oirán ocurrió en Guadalajara, con una mujer corriente, con manos callosas de tanto trabajo, y con una fe que, incluso rota, nunca se borraba del todo. Presta atención a cada detalle, porque hay algo en esta historia que ha sido hecho para ti. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. El sol de Guadalajara entraba por la ventana de la cocina de una forma que María Fernanda López conocía de memoria. No era un sol glorioso, uno de esos que aparecen en las fotos de postales. Era un sol temprano por la mañana, aún tímido, que golpeaba el lateral de la vieja nevera y creaba un rectángulo de luz sobre el suelo de baldosas gastadas. Un sol rutinario. El sol de quienes se despiertan antes que todos porque no tienen otra opción. María ya estaba despierta a las 6:15. No porque el despertador hubiera sonado. Ya ni siquiera lo necesitaba. Con los años, su cuerpo había aprendido que esa hora era suya, ese pequeño silencio antes de que el mundo empezara a exigirle cosas. Puso agua a hervir. Mientras esperaba, miraba por la ventana el estrecho callejón que separaba su casa de la casa de la señora Esperanza, la vecina de 72 años que vivía sola con un gato naranja y la televisión siempre encendida. La ventana de la señora Esperanza seguía a oscuras. Todos seguían dormidos. Solo María estaba despierta. Solo María y sus pensamientos. Preparó el café con esos movimientos que no necesitan atención, la mano que sabe dónde está la cuchara, los dedos que reconocen el peso correcto del polvo, el oído que oye el sonido correcto del agua hirviendo. Movimientos de años. Movimientos de una vida construida sobre pequeñas repeticiones. Luego fue a la habitación de Mateo. Abrió la puerta despacio, con esa habilidad que las madres desarrollan sin darse cuenta, el giro exacto del pomo que no hace ruido, el empujón calculado que evita el crujido del centro. Se quedó un momento en el umbral, mirando a su hijo de 7 años envuelto en la manta azul, con el pelo oscuro esparcido sobre la almohada y la boca ligeramente entreabierta. Sonrió. Era una sonrisa pequeña, casi imperceptible. El tipo de sonrisa que no necesita testigo porque no se hace para nadie, se hace desde dentro, en un lugar donde las palabras no pueden llegar. Eres mi motivo, pensó. Siempre lo ha sido. Cerró la puerta con el mismo cuidado y volvió a la cocina. Y la máquina de coser estaba en la trastienda, una pequeña habitación que María había convertido con el tiempo en un estudio, por falta de una palabra mejor. Atelier era una palabra demasiado grande para ese espacio. Era una habitación con una ventana que daba al jardín trasero, una estantería llena de rollos de hilo de colores, una cesta de restos y la máquina Singer que había pertenecido a su madre antes de ser suya. Esa máquina era antigua. Tenía marcas de desgaste por todo el cuerpo metálico, una pequeña abolladura en el lado derecho de una época que María ya no recordaba con claridad, y una pieza de goma en el pedal que había cambiado 3 veces en los últimos años. Pero funcionó. Funcionó muy bien. Y fue con ella con quien María apoyó la casa. Recibía pedidos del barrio. Bajos, tallas, uniformes escolares, vestidos de quinceañera. A veces, cuando las cosas eran buenas, podía hacer hasta 3 piezas al día. Otras veces, esperaba días sin que llegaran pedidos, y luego contaba el dinero guardado en la lata de galletas que estaba en la parte superior del armario, y hacía las cuentas en su cabeza con esa dolorosa precisión de alguien que sabe exactamente cuánto tiene y cuánto necesita. Los 2 números no siempre coincidían. Pero no habló de ello. No para Mateo, que aún era demasiado pequeño para cargar con ese peso. No para la hermana Claudia, que vivía al otro lado de la ciudad y tenía sus propios problemas. No para los vecinos, que tenían orejas grandes y bocas aún más grandes. María llevaba sus facturas en silencio. Y por la noche, cuando Mateo dormía y la casa estaba en silencio, ella se arrodillaba al borde de la cama. No sobre una alfombra bonita, no frente a un altar elaborado, sino simplemente al borde de la cama, con las rodillas sobre el suelo frío, y hablaba con Dios. No eran oraciones memorizadas. No eran las palabras que había aprendido en la infancia, repetidas sin pensar. Eran conversaciones. A veces corto, a veces largo. A veces lleno de gratitud. A veces lleno de preguntas. Pero todos los días. Sin falta. El barrio lo sabía, porque siempre sabe más de lo que debería.
Sabían que María era la mujer que dejaba de trabajar los viernes por la noche para ir a misa en la parroquia de San Juan de Dios, incluso cuando iba retrasada. Sabían que era la primera en aparecer cuando alguien en el callejón necesitaba ayuda, con un plato de comida, con una hora de compañía, con ese silencio seguro que hay algunas personas y que vale más que 1000 palabras. Doña Esperanza le había dicho una vez a su hija por teléfono: María es el tipo de persona que Dios pone en el mundo para recordar a los demás que aún existe bondad. María nunca supo de esa conversación. Pero si lo hubiera sabido, probablemente habría desviado la mirada con esa timidez suya y dicho que no era nada, que cualquiera haría lo mismo. Sin embargo, había una cosa que María guardaba muy profundamente. Una cosa que apenas admitía ante sí misma, y mucho menos ante los demás. Quería otro hijo. No era un deseo nuevo. Llevaba años ahí, en silencio, como una canción que suena en una habitación lejana. No hace falta prestar atención para saber que está sonando. Se había quedado embarazada de Mateo en los primeros años de su matrimonio con Roberto, y el parto había sido difícil, más difícil de lo que esperaba. Pero había sostenido a ese bebé en brazos y sintió con absoluta claridad que quería más. Que esa familia aún no estaba completa. Roberto había dejado su vida cuando Mateo tenía 3 años. No de forma dramática, nada de gritos, nada de peleas memorables. Fue una salida silenciosa y lenta, como la marea que retrocede y un día miras y la playa está vacía. Se volvió más distante, más ausente, hasta que un día simplemente no volvió. Enviaba dinero de forma irregular. Llamaba en los cumpleaños de su hijo. Pero era como una sombra, lo suficientemente presente para no ser olvidada, lo bastante ausente para no ser contada. María había llorado por eso. Yo ya había pasado por eso. Y tenía ese deseo. Durante los años siguientes, salió brevemente con un hombre llamado Ernesto, que era bueno, amable y apreciaba a Mateo, pero que se había ido a Monterrey por un trabajo, y la distancia había sido mayor que su amor. Más tarde, durante unos meses, había salido con alguien que no merecía ser recordado. Y entonces dejó de salir con alguien. Pero el deseo de tener otro hijo, ese no había cesado. Intentó no darle de comer. Intentó convencerse de que Mateo era suficiente. Y lo era. Mateo era más que suficiente, lo era todo. Pero hay deseos que no obedecen la razón. Hay cosas que el corazón desea con una terquedad que no tiene explicación. En las oraciones vespertinas, a veces lo mencionaba. Con cautela, casi con vergüenza, como si pidiera algo que sabe que quizá no merece. Señor, si es tu voluntad. Y entonces se detuvo. No completó la frase. Dejó el deseo suspendido en el aire, sin una forma definida, sin demanda, solo una presencia silenciosa entre ella y Dios. En ese momento no sabía que Dios la había escuchado cada vez. No sabía que la respuesta iba a llegar. Y que llegaría de una manera que nadie, ni ella, ni los médicos, ni nadie más, podría haber previsto. Fue un martes de octubre cuando comenzó el dolor. No era un dolor de gritos. Era ese tipo de incomodidad que intentas ignorar durante días, el pinchazo que atribuyeras al cansancio, a una mala posición en la silla, a horas de esfuerzo en la máquina de coser. María lo ignoró durante una semana antes de mencionárselo a Claudia, que insistió de inmediato: ve al médico. Ahora. Fue. Y volvió con una derivación para hacerse pruebas. Y luego volvió del examen con una cara diferente. No diferente de una forma que pudiera explicar, pero diferente de una forma que sentía por dentro, como si algo hubiera cambiado dentro de ella y aún no supiera si podría volver a ponerlo. Los resultados tardaron unos días. Aquellos días fueron los más largos que había vivido en mucho tiempo. Intentó trabajar con normalidad. Se sentó en la máquina de coser, puso el hilo, ajustó la tela. Pero los pensamientos llegaron, entraron por la grieta de concentración y se quedaron allí, pesados, insistentes. ¿Y si es algo serio? ¿Y si no puedo trabajar? ¿Y si Mateo me necesita y no estoy bien? Por la noche, las oraciones eran más largas. Y más honesto. Tengo miedo, dijo en la oscuridad de la habitación, con las rodillas en el frío suelo. Tengo miedo y no sé qué. Pero ya sabes. Siempre lo sabes antes que yo. Llegó el día del regreso. María fue sola a la oficina. No quería que Claudia se uniera, dije que era una tontería, que probablemente no era nada. Pero la verdad era que quería estar sola por si acaso era alguien. Quería tener el espacio para sentir lo que fuera sin tener que gestionar la reacción de otra persona. La doctora era una mujer de unos 40 años, con el pelo corto y gafas de montura oscura. Tenía esa forma de hablar que los médicos desarrollan con los años. Directa, cuidadosa, con una amabilidad profesional que no es fría pero mantiene suficiente distancia. Abrió el historial médico. Y María sintió que su corazón se detenía. Aquí,
La historia podría haber terminado. Aquí, mucha gente se habría rendido. Pero lo que dijo el médico en esa sala, y lo que ocurrió en los meses siguientes, es lo que hace imposible olvidar esta historia. La doctora se llamaba doctora Valeria Montoya. María recordó ese nombre más tarde. Lo recordó con una claridad inquietante, de esa clase que el cerebro reserva para los momentos que lo cambian todo. No su cara perfectamente, no el color exacto de las paredes de la oficina, sino el nombre. Valeria Montoya. Como si ese nombre se hubiera tatuado al instante. El doctor abrió el historial médico lentamente. Se ajustó las gafas. Y antes de hablar, miró a María de una manera que María ya había aprendido a reconocer, no en la consulta del médico, porque no había ido a muchos, sino en la vida. Era la mirada de alguien que está a punto de decir algo que preferiría no tener que decir. Ya están los resultados, señora López. Sí, dijo María, con una voz que ella misma no reconocía. Estaba seco. Demasiado controlado para ser natural. Las pruebas muestran una condición que afecta directamente a tu sistema reproductor. El doctor se detuvo un poco, de esos que parecen más grandes de lo que son. Hay una obstrucción grave en las trompas de falopio, combinada con una reserva ovárica significativamente baja para su edad. El endometrio también presenta cambios que dificultan cualquier tipo de implantación. María la miró fijamente. Procesamiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Preguntó, y su voz sonaba extrañamente calmada, como la superficie del agua que tiene una fuerte corriente ahí abajo. La doctora Montoya se quitó las gafas. Se plegó lentamente. Cayó sobre la mesa. Significa que las probabilidades de un embarazo natural son prácticamente nulas, dijo López. Habló con cuidado, como alguien que coloca un objeto frágil sobre una superficie. Incluso con tratamientos de fertilización asistida, las tasas son muy bajas dada la situación que encontramos. Sería irresponsable si te dijera que hay una posibilidad real de quedarte embarazada. El silencio que se instaló en esa oficina era diferente a los silencios habituales. Era el tipo de silencio que pesa. María sintió como si el suelo se hubiera desplomado unos centímetros. No mareantemente, no fue un desmayo, no fue un desplome. Era algo más sutil y cruel que eso. Era la sensación de que algo que había llevado cuidadosamente durante años, guardado dentro de sí con esa delicadeza de quien lleva algo precioso, había caído. ¿Y si se rompe? También hay, continuó el doctor, ahora con un tono algo diferente y aún más cuidadoso, algunos indicadores que debemos vigilar de cerca. No quiero alarmarla innecesariamente, pero algunos de los valores que aparecieron en los análisis de sangre necesitan ser controlados. Voy a pedir una batería adicional de pruebas. María escuchó. Él asintió. Firmó los papeles que debían firmarse. Tomó las peticiones de prueba dobladas en su mano. Salió de la oficina. Caminó por el pasillo del hospital con ese paso de alguien que trabaja en automático. Sus pies saben el camino, sus manos saben cómo abrir la puerta, sus ojos saben cómo evitar a la gente. Todo funcionaba. Todo en su sitio. Dentro, nada funcionaba. Guión bajo 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 y no se fue directamente a casa. Se sentó un rato en un banco del parque a 2 manzanas del hospital, una pequeña plaza con árboles viejos y una fuente que no funcionaba desde hacía años, pero que aún permanecía allí, hecha de piedra, como una promesa interrumpida. Se sentó en ese banco durante cuánto tiempo no pudo saberlo. Miró los árboles sin verlos realmente. Había niños jugando al otro lado de la plaza. 2 niñas y un niño, de unos 5 o 6 años, corriendo alrededor de un banco con esa alegría sin una razón particular que solo tiene la infancia. Una mujer mayor los observaba sentados, probablemente la abuela, con esa expresión satisfecha y cansada que tienen las abuelas. María miró a esos niños. Y sintió como el dolor disminuía. No fue un llanto. No allí, no en ese banco público, no en esa plaza con desconocidos alrededor. Era algo diferente, una presión detrás de los ojos, una opresión en la garganta, una sensación en el pecho de algo demasiado grande para el espacio que tiene. Respiró hondo. Sacó el móvil del bolsillo. Se quedó mirando la pantalla un momento sin saber qué quería hacer con ella. Pensando en llamar a Claudia, y no pudo. Pensando en llamar a alguien, y no había nadie a quien llamar que no hiciera que el dolor aumentara en vez de disminuyera. Luego abrió la aplicación de mensajería. Y solo le escribió a Claudia. Ya he hecho los exámenes. Te lo contaré luego. Cerró el móvil. Y se quedó un rato más mirando la fuente de piedra que ya no funcionaba. Esa noche, preparó la cena como siempre. Arroz, frijoles negros, pollo rallado,
las cosas que a Mateo le gustaban, las cosas que hacía con los ojos cerrados. Puso la mesa con 2 platos. Llamó a su hijo. Mateo entró en la cocina con esa energía de un niño que acababa de llegar del colegio, con el pelo aún despeinado de jugar en el descanso, la mochila tirada al pasillo de todos modos. Mamá, hoy el profesor Rodríguez ha dicho que mi dibujo es el mejor de la clase. María sonrió. Y era una sonrisa de verdad, porque Mateo tenía ese poder, de hacer que las sonrisas fueran reales incluso cuando todo dentro estaba torcido. ¡Qué orgullo, mi amor! Dime. Y lo hizo. Lo contó todo, con ese detalle excesivo y encantador que tienen los niños, quien estaba sentado a su lado, que había dicho exactamente el profesor, qué color había usado en el cielo del dibujo y por qué había elegido ese color en lugar de otro. María escuchó cada palabra. Comió despacio. Hacía las preguntas adecuadas en el momento adecuado. Y cuando Mateo se fue a dormir, después de la ducha, después de la historia, tras el beso en la frente, ella se quedó en la puerta de su habitación un momento más de lo habitual. Mirándole. «Tienes 7 años», pensó, «y tú eres el milagro que he recibido jamás. ¿No debería ser suficiente?» Pero el corazón no respondió. El corazón tiene una brutal honestidad que la razón nunca podrá silenciar del todo. Se fue a su habitación. Se sentó al borde de la cama. Y se quedó así un rato, sin rezar, sin llorar, simplemente sentada, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada perdida en un punto fijo en la pared. La casa estaba en absoluto silencio. Fuera, Guadalajara hacía sus ruidos nocturnos, una moto pasando por la calle, una televisión lejana, el ladrido de un perro al final del callejón. Pero dentro de esa habitación, solo estaba su silencio. Y entonces se rompió la presa. No fue gradual. Fue todo de golpe, como cuando aguantas la respiración demasiado tiempo y el aire sale de un chorro. Las lágrimas llegaron con fuerza, con ese sollozo que duele físicamente, que aprieta el estómago y hace que el pecho arda. María se fue. No había nadie a quien ver. No había razón para contenerse. Lloró por el diagnóstico. Lloró por el sueño que había llevado en silencio durante tantos años. Lloró por la versión de sí misma que había imaginado, la mesa más grande, la casa más ruidosa, el hijo de Mateo teniendo hermanos. Lloró por esa versión que el doctor había dicho, con toda la amabilidad posible, que probablemente nunca existiría. Y en algún momento, en medio de ese llanto, se deslizó del banco de la cama. Sus rodillas tocaron el suelo. Y ella, con el rostro mojado y la voz rota, empezó a hablar. ¿Por qué? Eso es todo, al principio. Solo la pregunta. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué llevo este deseo si nunca será respondido? ¿Por qué meter este sueño dentro de mí si no hay respuesta para él? Guardó silencio un momento, escuchando su propio silencio. Sé que eres bueno. Lo sé. Aprendí esto desde pequeño. Se lo repetía a Mateo, se lo decía a los vecinos cuando estaban pasando por cosas difíciles. Yo lo creo. Pero esta noche, aquí, en esta tierra, necesito ser honesto con el Señor. Respiró hondo. Estoy enfadado. Las palabras salieron y se quedaron en el aire. Estoy enfadado, asustado y triste por no poder ni siquiera nombrarlo bien. Y sé que no está bien estar enfadado. Pero no puedo evitar tenerlo. Hoy no. Nuevo silencio. Y sin embargo su voz temblaba, pero continuó, aún así, no sé cómo ir a ningún otro sitio. No tengo a dónde ir. Así que estoy aquí. Con mi rabia, con mi dolor y con todo lo que se ha roto dentro de mí ahora mismo. Bajó la cabeza. Haz lo que quieras con él. Siempre lo has sabido mejor que yo. Se arrodilló hasta que se le acabaron las fuerzas. Luego volvió a la cama. Se tumbó de lado, mirando la pared. El sueño llegó despacio. Ese sueño de agotamiento que no es descanso, es solo el cuerpo diciendo que ya no puede soportar estar despierto. Y mientras dormía, algo muy silencioso, algo que no podía ver, medir ni saborear, empezó a moverse. Hay oraciones que parecen no tener respuesta. Hay noches que parecen no tener fin. Pero hay algo que María no sabía en su momento, algo que quizá no sepas cuando estés en tu punto más oscuro. A veces el milagro ya ha comenzado antes de que te des cuenta. A veces, la respuesta ya estaba en camino mientras tú seguías tirado en el suelo. ¿Y lo que ocurrió en los días siguientes a esa noche? Ningún médico, ninguna estadística, ninguna ciencia ha podido explicarlo. Los días siguientes fueron extraños. No extraños en sentido sobrenatural, no ocurría nada extraordinario en la superficie. La máquina de coser seguía encendiéndose a las 7 de la mañana. Mateo seguía yendo al colegio con la mochila azul. El sol seguía entrando por la ventana de la cocina en ese ángulo habitual. Pero María era diferente. Era difícil de explicar,
incluso para sí misma. Era como si algo dentro de ella hubiera cambiado de posición, no mejorado, no empeorado, solo cambiado. Como cuando mueves un mueble por una habitación y la habitación se ve igual pero también completamente diferente. Esa noche lloró. Había dicho a Dios cosas que nunca antes había dicho, cosas crudas, sin adornos, sin la cortesía de las oraciones memorizadas. Había puesto su ira, miedo y dolor en el suelo de esa habitación como si estuviera vaciando el contenido de una bolsa demasiado pesada. Y, curiosamente, no podía explicarlo, se despertó a la mañana siguiente un poco más ligera. No curado, no sin dolor, solo un poco más ligero. Y fue a misa el viernes siguiente, como siempre. La parroquia de San Juan de Dios estaba a 8 manzanas de su casa, siempre caminaba por el camino, sin importar el tiempo. Había algo en ese camino que le gustaba. Las calles de Guadalajara a esa hora de la noche tenían un ritmo diferente. Las tiendas cerraban, las aceras menos concurridas, las farolas creaban esos conos amarillos de luz sobre el asfalto. Era un camino que había recorrido cientos de veces, y sin embargo nunca parecía del todo igual. Esa noche, entró en la iglesia y se quedó quieta un momento antes de elegir un banco. La parroquia no era ni grande ni pequeña. Tenía ese olor típico de iglesias antiguas: piedra, incienso acumulado a lo largo de los años, madera vieja de los bancos de los tribunales. Las imágenes en los altares laterales resultaban familiares como rostros familiares. El Cristo en la cruz central tenía la misma expresión de siempre, esa expresión que, dependiendo del día, la veías de otra manera. Esa noche, María le miró durante mucho tiempo antes de sentarse. El padre Ignacio pronunció su homilía sobre un pasaje del Evangelio de Lucas, la parábola de la mujer que pierde la moneda y revuelve la casa patas arriba hasta encontrarla. No dejó de mirar, dijo el sacerdote, con esa voz lenta suya. Incluso sin ver. Incluso sin saber dónde estaba. No se detuvo. María miró fijamente el altar. Y sintió que esas palabras le llegaban. No de forma dramática. No como un rayo o una revelación cinematográfica. Han aterrizado como cosas que son tierra verdadera, lenta, suavemente, pero con un peso que permanece. No se detuvo. Y después de misa, de camino de vuelta, se cruzó con la señora Remedios. Doña Remedios tenía 68 años, con el pelo blanco recogido en un chongo bajo, y una historia de vida que María conocía a fragmentos. Viuda durante 12 años, había criado a 4 hijos prácticamente sola, había sufrido una grave enfermedad renal cuando tenía poco más de 50 años, y había salido del otro lado de una manera que ella misma describía solo como Dios aún no ha terminado conmigo. Los dos caminaron juntos unas manzanas. No era raro. Eran vecinos de la parroquia. A menudo se encontraban en ese camino. Pero esa noche, había algo diferente en la conversación. O quizá María era la diferente, más abierta, más porosa, como la tierra después de la lluvia. ¿Estás bien?, preguntó la señora Remedios, con esa franqueza propia de las mujeres que han visto demasiado como para perder el tiempo en rodeos. Estoy pasando por algo difícil, dijo María. Y se sorprendió por su propia respuesta. Normalmente habría dicho estoy bien, gracias. Normalmente habría sonreído y se habría girado. Pero no esa noche. Doña Remedios no hizo preguntas. Simplemente caminó a su lado un momento en silencio. Ese silencio de quien sabe que a veces lo mejor que puedes ofrecer es la presencia. ¿Sabes lo que he aprendido todos estos años?, dijo la señora más tarde, sin mirarla, con la mirada fija en el camino que tenía delante. Aprendí que Dios no cumple con nuestros plazos. Nunca. Entregamos una solicitud y queremos la respuesta de ayer. Y Él trabaja en el momento que es correcto, que no es nuestro, casi nunca nuestro. Pero es seguro. Hizo una pausa. Y lo que parece silencio, casi siempre no es silencio. Es un movimiento que aún no podemos ver. María no respondió, pero guardó esas palabras en un lugar profundo. Y 3 semanas después del diagnóstico, María empezó a sentir algo diferente en su cuerpo. Intentó ignorarlo. Primero, porque tenías miedo de tener esperanza. Y hay pocos miedos tan paralizantes como el miedo a la esperanza, cuando ya te han dicho tan claramente que no hay razón para tener esperanza.
Es más seguro no sentirlo. Es más seguro atribuir cualquier cosa al cansancio, estrés o un cambio de rutina. Pero el organismo no pide permiso. Había un cansancio diferente. No el cansancio de horas en la máquina de coser, que conocía bien, que tenía una textura específica de esfuerzo físico. Era otro tipo. Más profundo. Un cansancio que venía de dentro, que no mejoraba con una noche de sueño, que estaba ahí por la mañana igual que por la noche. Sentía una sensación en el estómago que no podía clasificar. Había una hipersensibilidad a los olores que la hacía apartarse de la cocina de Doña Esperanza cuando freía cebollas, algo que normalmente no le molestaba en absoluto. Pasó una semana intentando no pensar, intentando no ensamblar las piezas, intentando no llegar a la conclusión de que las piezas se estaban formando. Y fue Claudia quien dijo lo que María no pudo decirse a sí misma. Estaban sentados en la mesa de la cocina de María un sábado por la tarde. Mateo había ido a casa de un compañero. La casa estaba tranquila, y Claudia había aparecido con una bolsa de tamales que había comprado en el puesto de la esquina y con esa forma de no necesitar invitación. Claudia tenía 31 años, 3 años menos que María, y tenía el rostro de su padre, sus ojos oscuros más profundos, su barbilla más decidida. Era de los que decían lo que pensaban antes de pensarlo 2 veces, lo cual a veces era un problema y aquella tarde fue una gracia. María había mencionado, casi de pasada, los síntomas. Claudia dejó de comer. Miró a su hermana. María Fernanda. No, dijo María inmediatamente, como si la respuesta ya estuviera lista, como si supiera lo que venía. Tienes que hacerte un examen. Claudia, el médico dijo que es prácticamente imposible. No estabas allí, pero eso fue lo que dijo. Prácticamente imposible. Más o menos. Repitió Claudia, con énfasis. No dijo imposible. Es lo mismo. No es lo mismo. Claudia dejó caer el tenedor. Lo práctico e imposible son cosas completamente distintas. Y lo sabes. Me enseñaste la diferencia entre lo que dicen los médicos y lo que hace Dios. María guardó silencio. No quiero engañarme a mí misma, dijo, y la voz salió más baja de lo que había planeado. Claudia, no soporto tener esperanza y luego. No lo soporto. Claudia se levantó. Fue a la bolsa que había dejado en la silla cerca de la puerta. Sacó una pequeña caja. Y lo puso sobre la mesa delante de María. Lo compré de camino, dijo simplemente. María miró la caja. Se quedó mirando un rato. Claudia no dijo nada más. Simplemente se sentó de nuevo, cogió el tenedor y siguió comiendo el tamal con una calma completamente teatral. María conocía menos a su hermana, sabría que por dentro Claudia estaba tan tensa como ella. Y María recogió la caja. Fue al baño. Cerró la puerta. Se quedó frente al espejo un momento, mirando su propio rostro como si intentara memorizar cómo era ahora, antes de darme cuenta. Había algo en ese rostro que reconocía, el cansancio alrededor de los ojos, la ligera línea de tensión en la barbilla, pero también había algo que no podía nombrar. Una especie de anticipación que el cuerpo guarda antes de que la mente la acepte. Ella hizo el examen. Y esperó. Los 3 minutos más largos de tu vida. Se sentó en el borde de la bañera, con el examen apoyado en el lavabo, sin mirarla. Miró las baldosas en la pared frente a ella, blancas con una franja azul que había puesto años atrás, que empezaba a despegarse en la esquina izquierda, algo que se había prometido arreglar y aún no había arreglado. El tiempo pasó con una lentitud absurda. Y entonces miró. Y se quedó quieto. ¿Durante cuánto tiempo no lo sabía? Miró esas 2 líneas como si intentara entender un idioma que conocía pero que de repente no tenía sentido. Como si los ojos vieran y el cerebro se negara, y los dos estuvieran en un conflicto silencioso que ninguno sabía cómo resolver. 2 líneas. 2. Se levantó despacio. Aceptó la prueba con excesiva delicadeza, como si estuviera hecha de un material que pudiera deshacerse. Abrió la puerta del baño. Salió al pasillo. Claudia estaba de pie en la entrada de la cocina. Al fin y al cabo, había dejado el tenedor. Tenía las manos juntas delante del cuerpo, sus grandes ojos, esperando. María no dijo nada. Giró la prueba hacia su hermana. Claudia se llevó la mano a la boca.
Y los dos se quedaron en el pasillo de la casa, en silencio, con esa prueba entre ellos y el peso imposible de ese resultado en el aire. María, dijo Claudia, con la voz ahogada. Y fue entonces cuando María empezó a llorar. No el grito de la noche del diagnóstico, ese grito de romperse, de colapso, de algo que cae y se rompe. Esta vez era diferente. Fue un grito inicial. Era el grito de alguien que llevaba mucho tiempo cargando algo pesado y de repente sintió como se le quitaba el peso de los brazos, y el cuerpo no sabía cómo procesar la ingravidez. Claudia cruzó el pasillo y abrazó a su hermana. Y los dos se quedaron así mucho tiempo, abrazados en el estrecho pasillo de la pequeña casa de Guadalajara, llorando juntos, sin necesidad de una palabra para explicar lo que estaba pasando. Guión bajo 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 guión. Pero María lo sabía. Incluso en medio de ese llanto, incluso en esa alegría que casi cabía demasiado en su pecho, sabía que esto era solo el principio. El test decía una cosa, los médicos dijeron otra, y había un camino entre esos dos puntos que aún tendría que recorrer. Un camino que no sería sencillo. Un camino que aún guardaba momentos de miedo, duda, noches en las que la fe sería puesta a prueba de otra manera, no por el silencio, sino por la incertidumbre. Pero también había, y esto lo sentía con una claridad que venía de un lugar que no era solo suyo, también había una presencia. Discreto, firme, como alguien que camina a su lado sin tener que anunciar que está allí. Guión bajo 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 guión bajo. ¿Conoces esa sensación cuando estás perdido en un lugar oscuro y de repente ves una luz a lo lejos? Aún no ha llegado. No es el final del camino. Es solo la luz. Solo prueba de que hay una dirección. María había encontrado la luz. Pero el camino entre ella y esa luz, ese camino aún tenía que recorrerse. ¿Y qué esperaba en este camino? Era más de lo que había pedido. Era más de lo que se había atrevido a imaginar. La cita con la doctora Valeria Montoya estaba programada para la semana siguiente. Esta vez, Claudia le siguió la corriente. No hubo discusión al respecto. Claudia simplemente apareció en la puerta a las 8 de la mañana con 2 cafés en una bolsa y esa cara con esa expresión que significa no intentes echarme porque no voy a ir. María miró a su hermana, tomó el café y las dos se marcharon juntas sin intercambiar una palabra al respecto. De camino, María estuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Miré por la ventana del autobús las calles de Guadalajara que pasaban, las coloridas fachadas de las tiendas, los árboles de la avenida con esas raíces que levantaban la acera, los vendedores ambulantes en los semáforos con sus bandejas de chicles y sus caras de lunes temprano. La ciudad avanzaba a su ritmo despreocupado, como siempre hacen las ciudades, completamente ajena al hecho de que dentro de ese autobús había una mujer con un test positivo en el bolso y un diagnóstico de imposibilidad en la cabeza, intentando entender cómo ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser imposible y estar ocurriendo? No tenía respuesta. Pero había aprendido, en esas semanas, que algunas cosas no necesitan explicación para ser reales. Dr. Montoya recibió el resultado de la prueba con una expresión que María conservaría para siempre. No era incredulidad inmediata. Era algo más sutil. Era la cara de una profesional que ha pasado años desarrollando la capacidad de mantener la compostura en cualquier situación, y que de repente se encuentra ante una situación que desafía su compostura de una manera que ningún entrenamiento hace. Pidió un análisis de sangre confirmatorio justo allí. Pidió una ecografía transvaginal para esa tarde. Y mientras esperaban los resultados, guardó silencio un momento. No el silencio de quien piensa qué decir, sino el silencio de quien realmente procesa algo que no encaja. Inmediatamente en las categorías disponibles. Señora López, dijo finalmente, seré sincera con usted. La condición que encontramos en los exámenes anteriores no ofrecía ninguna condición fisiológica favorable para un embarazo espontáneo. Los niveles hormonales, el estado de las trompas de falopio, el estado del endometrio, ninguno de estos factores apuntaba a esta posibilidad. Hizo una pausa. Y sin embargo, los números que veo ahora son los de un embarazo. Un embarazo real, con progresión hormonal dentro de lo esperado durante las primeras semanas. Entonces es verdad, dijo Claudia, y no era una pregunta. Dr. Montoya la miró. Luego miró a María. Esperemos a que la ecografía lo confirme, dijo con cuidado. Pero sí, los indicadores son consistentes. María no dijo nada. Solo puso la mano en su propio vientre, un gesto instintivo e involuntario de aquellos que el cuerpo hace antes de que la mente dé la orden.
y sintió algo que no tenía nombre. La ecografía fue por la tarde. María yacía en la camilla con esa bata de papel que siempre llevan los camillas de examen, mirando al techo mientras el técnico preparaba el equipo. Claudia estaba fuera, no le permitían entrar, y por primera vez María lo aceptó sin protestar. Había algo en ese momento que necesitaba ser solo suyo. La ecografía estaba en una posición que podía ver si giraba un poco la cabeza. Se giró, y entonces escuchó. Él no lo vio primero, oyó. Un sonido rítmico, rápido y pequeño. Un sonido que había escuchado una vez antes, hace 7 años, en una habitación similar, con un corazón diferente lleno de otra esperanza. Latido fetal. La técnica no dijo nada durante un momento, simplemente miró la pantalla con esa expresión de profesionalidad que no podía ocultar del todo una chispa de algo más humano. ¿Lo oyes?, preguntó, con un tono más suave que el habitual y técnico. Sí, dijo María. Y la palabra salió en un hilo. Miró la pantalla. Y lo hizo. Más tarde, mucho después, cuando contó esa parte de la historia a otros, diría que no tenía palabras para describir ese momento. Que lo había intentado varias veces y siempre no lo había conseguido. Que el portugués, el español, cualquier idioma que conociera, no tenía un conjunto de palabras que se acercaran a lo que había sentido al mirar esa pantalla. Era una vida. Una vida que los médicos decían que no podía existir. Una vida que estaba ahí, pequeña, real, con el corazón latiendo en ese ritmo rápido y perfecto. Las lágrimas llegaron antes de que decidiera llorar. Vinieron de abajo, de ese fondo donde están las cosas demasiado grandes para la vida cotidiana, las cosas que guardamos porque la vida no nos da espacio para sentirnos plenamente. El técnico le puso una mano en el hombro por un momento, un gesto rápido y discreto, pero lleno de humanidad. Y María se quedó llorando en silencio sobre esa camilla, con la pantalla encendida a su lado y ese ritmo llenando la habitación, y sintió la presencia de Dios de una forma tan concreta e innegable, que era casi física. No como un rayo, no como voz. Como un abrazo. Discreto, firme. Escuché, dijo esa presencia, sin palabras. Lo escuchaba cada vez, cada noche, cada lágrima, cada oración que pensabas que iba a silenciar. Lo he oído todo. Los meses que siguieron no fueron fáciles. Y aquí es importante ser honesto, porque la verdadera fe no borra las dificultades, las acompaña. El embarazo era de alto riesgo, dado el historial. Dr. Montoya seguía de cerca, con consultas frecuentes, exámenes periódicos, con esa seriedad profesional que también, había notado María, era una forma de respeto. El médico no fingía entender del todo lo que ocurría, sino que trataba el embarazo con un cuidado que iba más allá del protocolo. Hubo semanas buenas y semanas difíciles. Hubo días en que María se despertaba con miedo, ese miedo sordo y informe que es casi peor que el miedo concreto porque no sabes exactamente contra qué luchar. El miedo a que fuera demasiado para durar. El miedo de no merecérselo. El miedo de que en el momento en que se permitiera creer por completo, algo se rompiera. Conocía ese miedo. Era el miedo que no te dejaba respirar hondo. Y en las noches en que el miedo era mayor, volvía al suelo del dormitorio. Rodillas en el suelo frío. La conversación honesta. Tengo miedo, pero estoy aquí, y confío en ti más que en mi miedo. En la 14ª semana, el doctor Montoya pidió una ecografía morfológica. María fue sola esta vez. Había algo en ella que había cambiado. Una tranquilidad que no era valentía, sino que era más grande que el miedo. Una tranquilidad que venía de haber pasado por el punto más oscuro y haber descubierto que no estaba solo allí. El técnico preparó el equipo. Y entonces, sin previo aviso, sin prepararse específicamente para eso, giró la pantalla hacia María y dijo: «Señora López, nos ha dado una sorpresa». María sintió que su corazón se detenía. «¿Qué sorpresa?». El técnico sonrió. «Hay dos». El silencio que se instaló en esa habitación era de una calidad distinta a todos los silencios que María había vivido hasta entonces. Fue un silencio de asombro absoluto. Cuando la realidad supera por completo todo lo que habías imaginado, el cerebro simplemente deja de procesar por un momento y se queda allí, suspendido, sin saber qué hacer con lo que recibe. Dos. ¿Había pedido un hijo?, preguntó con timidez, con cuidado, con esa humildad de quien no está seguro de si la petición es demasiado grande. Lo había preguntado y luego dejé de hacerlo porque los médicos dijeron que era imposible. Lloró en el suelo de su habitación e incluso cedió a su deseo. Dijo: «Haz lo que quieras con ello», con esa honestidad cruda de alguien que no tiene nada más que negociar. Y Dios había respondido. No con lo que ella había pedido. Con el doble. Doctor Montoya, cuando recibió la noticia de los gemelos, se quedó frente a los exámenes un tiempo lo suficientemente largo para que María se diera cuenta.
Señora López, dijo, y había algo en su voz que no era el tono habitual. Era algo más personal, más humano. Necesito decirte algo, y te lo voy a decir como persona, no como médico. María esperó. En 22 años de profesión, habló el doctor despacio, he visto casos sin explicación clínica. No muchas, Pero algunos. hizo una pausa. Este es uno de ellos. Lo que está ocurriendo aquí es algo sin precedentes en su historia. No puedo darte ninguna explicación con las herramientas que tengo. Miró a María. No sé en qué crees, ni cómo llamas a lo que crees. Pero hay algo aquí que está más allá de lo que la medicina puede explicar. María sonrió. Una pequeña sonrisa silenciosa, de esas que vienen de un lugar profundo. Sé lo que es, dijo simplemente. La noticia se difundió por el barrio como las buenas noticias, rápido, de boca en boca, con esa energía específica de una historia que la gente necesita contar porque es demasiado grande para conservarla. La señora Esperanza llamó a la puerta con una olla de arroz con leche y sus ojos brillaban. La señora Remedios, cuando se enteró, guardó silencio durante un largo momento y luego solo dijo, sabía que no era silencio. Claudia lloró 3 veces el mismo día. Una cuando se enteró de los gemelos, otra cuando se lo contó a su madre por teléfono, y otra por la noche, sola, por razones que no podía explicar del todo. Y Mateo había recibido la noticia con esa adorable seriedad de niños que están procesando algo grande. Había guardado silencio un momento. Entonces preguntó, «Mamá, ¿son niños o niñas?» «Aún no lo sabemos», dijo María. «Prefiero uno de cada uno», respondió, con absoluta convicción. «Así está equilibrado». Y María se rió, una risa real y profunda que te brota del estómago, por primera vez en meses. Los gemelos nacieron una mañana de junio. El parto fue por cesárea, planificado y supervisado de cerca por el doctor Montoya, que había pedido estar en la habitación, no como un procedimiento, sino como una presencia. «Quiero estar allí», dijo, y María lo entendió. El primero en nacer fue un niño. La segunda, 53 segundos después, era una niña. Ambos sanos. Los dos con ese grito fuerte de alguien que llegó al mundo con convicción. Doctor Montoya, al otro lado del quirófano, giró la cara un momento. María no dijo nada, pero lo hizo. Y lo entendía. Hay cosas que consiguen incluso a quienes han pasado años aprendiendo a mantener una distancia profesional. Hay milagros que atraviesan todos los escudos. Cuando colocaron a los 2 bebés en su regazo, uno a cada lado, pequeños, cálidos, con ese olor que solo tienen los recién nacidos, María cerró los ojos un momento. Y en el silencio de ese momento, rezó una oración que no tenía palabras. Era solo gratitud. Gratitud pura, sin forma, sin fronteras. De esos que no necesitan un idioma para existir. Los llamó Emilio y Sofía. Emilio porque ese era el nombre de su abuelo, un hombre al que había amado mucho y que había perdido demasiado pronto. Sofía porque significaba sabiduría, y porque había aprendido en esos meses que la verdadera sabiduría es no conocer las respuestas. Es saber cómo continuar incluso sin ellos. Mateo, cuando vio a sus hermanos por primera vez en el hospital, se quedó en el borde de la cuna durante un rato serio, mirándolos con esa concentración de niño que se forma una opinión importante. Luego se volvió hacia su madre. «Mamá, dije que prefería uno de cada uno». «Lo sé, mi amor». «Dios me escuchó». María miró a su hijo. «Y sentiste algo en el pecho que no tenía un nombre exacto. Era amor, era orgullo, era gratitud, era ese sentimiento específico de mirar a alguien a quien criaste y ver que entiende, de una manera simple, pura y absolutamente correcta, algo que los adultos pasan toda su vida intentando complicar». «Sí», dijo. Escuchó. En los meses siguientes, la historia de María comenzó a circular. No porque lo hubiera contado, nunca fue de ese tipo. Pero las historias reales tienen vida propia. Encuentran los caminos. La señora Remedios se lo contó a su hija, que se lo contó a su amiga, que trabajaba en un grupo de mujeres en la parroquia. Una de las mujeres de este grupo estaba pasando por un diagnóstico difícil, diferente al de María, pero con esa misma textura de algo que parece desesperanzador. Y la historia de María le llegó en un momento en que necesitaba algo a lo que aferrarse. Una tarde, esta mujer, se llamaba Graciela, tenía 42 años, con ojos cansados y manos que no se quedaban quietas, fue a casa de María. Se sentaron en la cocina, tomaron café, y María lo hizo. No la versión resumida, no la hermosa versión de alguien que ya ha pasado por el otro lado y conoce el final. Contó toda la historia, la noche en el suelo del dormitorio,
la rabia, el miedo a la esperanza, los 3 minutos más largos de su vida al borde de la bañera, la ecografía con 2 latidos donde no debería haber ninguno. Graciela escuchó sin interrumpir. Y cuando María terminó, guardó silencio un momento. ¿Cómo ha seguido creyendo cuando todo decía que no había que creer?, preguntó. María pensó un momento antes de responder. No siempre lo conseguí, dijo, sinceramente. Hubo noches que no podía creer. Hubo noches en las que estaba enfadado, asustado y sin ninguna fe que pudiera identificar. Hizo una pausa. Pero he descubierto que la fe no es la ausencia de duda. La fe consiste en seguir presentándote incluso cuando estás lleno de dudas. Es ponerse de rodillas en el suelo frío aunque no sientas nada. Es rendirse ante la ira, el miedo, el deseo. Miró a Graciela. Dios no necesita que estés bien para trabajar. Solo necesita que no te vayas. Graciela salió de esa tarde de forma diferente. No curado. No sin duda. Pero diferente. Con esa luz específica en los ojos de alguien que encontró algo que aferrarse en la oscuridad. Y María se quedó en el umbral, observando a la mujer alejarse por el estrecho callejón, y sintió algo que le costó un rato nombrar. Propósito. No el propósito genérico que la gente menciona de pasada. El propósito concreto, específico, con dirección, rostro e historia. Había pasado por eso para poder estar en esa cocina esa tarde. Lloró en el suelo de esa habitación para tener algo que decirle a Graciela. Había recibido el milagro no solo para sí mismo, lo había recibido para poder transmitirlo. La sanación, la restauración, la intervención divina que había transformado su historia. Todo eso no terminó con él. Continuó. Emilio y Sofía cumplieron 6 meses una tarde de diciembre. María les hizo una foto juntos en la cuna, los dos tumbados de espaldas, con pijamas a juego que Claudia había regalado, con esa expresión de bebé recién despertó que es a la vez seria y adorable. Se quedó mirando la foto en su móvil un momento. Luego fue al cuarto trasero. Se sentó en la silla frente a la máquina Singer. Pasó la mano por el lateral del metal frío. Y pensó en su madre, que había cosido esa misma máquina. Pensó en la herencia silenciosa de las manos que trabajan, las rodillas que se doblan y las voces que, incluso rotas, siguen hablando a Dios. Había una línea invisible que atravesaba el tiempo. Una fe transmitida de generación en generación no en palabras, sino en gestos. No en discursos, sino en ejemplos. En la rodilla que se dobla. En las manos que continúan. En el corazón que da incluso cuando está enfadado. Abrió el cajón de la máquina. Sacó un rollo de hilo azul. El color favorito de Mateo, el color de su manta, el color que había elegido para el cielo del dibujo que había sido el mejor de la clase. Y empezó a coser. Hay cosas que la medicina no puede explicar. Hay ocasiones en las que los documentos dicen una cosa y la vida otra. Hay oraciones que surgen del frío suelo de una habitación oscura y llegan a un lugar que no tiene dirección pero que lo escucha todo. María Fernanda López vivió esto. No en un libro. No en la película. En la vida real. Con manos callosas por tanto trabajo, con un hijo de 7 años que prefería una de cada, con una vieja máquina de coser que había pertenecido a su madre, con una fe que no era ni hermosa ni ordenada, ni sin dudas. Pero eso era real. Y eso fue suficiente. Porque Dios no necesita tu fe perfecta. Solo necesita que no te vayas. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si te viste a ti mismo en algún momento, en alguna noche oscura, en algún diagnóstico difícil, en algún deseo que casi dejaste de llevar, quiero que escribas en los comentarios. Dios hace lo imposible cuando todo parece perdido. Persona con palmas de mano unidas, porque quizá alguien necesite leer exactamente eso hoy. Quizá deberías recordarlo hoy. Os pido que nos bendigáis con vuestra suscripción al canal y que nos demos lo que quieras en este video. Y si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite fe ahora mismo. Mañana continuaremos este viaje juntos.